Las criadas no merecen estar en lugares así. El grito de Matías Filo resonó en la impecable cocina del restaurante El Dorado, cortando el aire cargado con el aroma de la alta cocina, y la tensión silenciosa del personal que se movía como sombras eficientes entre fuegos y acero inoxidable. Luisa, con su uniforme perfectamente planchado, retrocedió un paso instintivamente, su mano derecha yendo de inmediato a proteger su vientre apenas abultado, un secreto que guardaba con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro. El joven heredero, con los ojos vidriosos por el alcohol y una arrogancia que parecía grabada en su ADN, no dudó ni un solo segundo en su avance. Su zapato de diseñador, pulido hasta brillar como un espejo oscuro que reflejaba las luces frías de la cocina, se estrelló contra ella con una fuerza brutal y despiadada, un acto de violencia tan casual como cruel, como si estuviera apartando un mueble de su camino. El impacto le robó el aliento, dejándola sin aire, una explosión de dolor agudo y terrible que la atravesó como un rayo, un fuego que la consumió desde adentro, haciendo que cada nervio de su cuerpo gritara en una agonía silenciosa. Cayó de rodillas, el sonido sordo de su cuerpo contra el suelo de baldosas fue lo único que rompió el silencio atónito de los demás empleados, un sonido que resonaría en sus pesadillas durante mucho tiempo. Nadie se movió. El miedo era una capa de hielo invisible que los paralizaba a todos, convirtiéndolos en estatuas de terror. Vieron a Matías mirarla con un desprecio absoluto, una mueca de asco en su rostro como si acabara de aplastar un insecto molesto. No había remordimiento en su mirada, solo la fría y vacía satisfacción de quien se siente por encima de cualquier ley humana o divina. «No mi bebé. Por favor, no mi bebé», pensó ella, el ruego silencioso perdiéndose en la indiferencia de la opulenta cocina mientras el mundo se desvanecía en un túnel oscuro de dolor. El silencio que siguió al golpe fue casi tan violento como la agresión misma, un vacío denso y pesado que llenaba cada rincón de la cocina, absorbiendo todo el sonido y la vida. Los cocineros, los camareros, el personal de limpieza, todos se quedaron petrificados en sus puestos, con los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a respirar, temiendo atraer la atención del depredador que se erguía en medio de la sala. El poder de la familia Filo era una leyenda en la ciudad, una fuerza omnipotente que podía aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino, destruyendo vidas y carreras con un simple chasquido de dedos, un susurro en el oído correcto. Matías se ajustó el cuello de su camisa de seda, un gesto casual y elegante, como si se estuviera sacudiendo una mota de polvo invisible en lugar de la mancha moral de su acto inhumano. «Que alguien limpie esto», dijo con una voz helada y despectiva sin dirigirle una segunda mirada a Luisa, que yacía en el suelo, gimiendo de dolor, y tratando de hacerse un ovillo para proteger su vientre. Su indiferencia era un puñal, una segunda agresión que dolía casi tanto como la primera. Para él, ella no era una persona con sueños y miedos. No era una madre esperando a su hijo. Era un objeto, un obstáculo, una mancha en su perfecta y lujosa velada. Uno de los camareros más jóvenes, con el rostro pálido por la conmoción, hizo un amago de acercarse, pero la mirada fulminante del chef principal lo detuvo en seco, un muro invisible de miedo. «No te metas, chico», susurró el chef, sus palabras eran un bloque de hielo. «No sabes con quién estás tratando, olvida lo que has visto si quieres conservar tu trabajo». Luisa estaba sola, rodeada de gente, pero completamente sola en su agonía, abandonada en una isla de dolor en medio de un océano de miedo. La injusticia puede adoptar muchas formas, a veces se disfraza de poder y riqueza, con trajes caros y sonrisas encantadoras que ocultan un alma podrida, y otras veces se manifiesta en la cruel indiferencia de quienes miran hacia otro lado, prefiriendo la seguridad de su silencio a la defensa de un semejante que sufre. En un mundo donde el valor de una persona parece medirse por el dinero que posee en su cuenta bancaria, o el apellido que lleva grabado en su partida de nacimiento, las historias de coraje y dignidad como la de Luisa nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en el espíritu, en esa llama interior que se niega a extinguirse incluso en la tormenta más oscura. Son batallas silenciosas que se libran cada día en los lugares más inesperados, lejos de los focos y las cámaras, en las cocinas de restaurantes de lujo, en las oficinas grises, en los hogares donde el miedo es un inquilino más. Son estas luchas las que nos definen como seres humanos y las que nos inspiran a creer en un mañana mejor,
Un futuro donde la justicia no sea un privilegio para unos pocos afortunados, sino un derecho fundamental para todos. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de esa lucha, una prueba de que la luz siempre encuentra una grieta para filtrarse en la oscuridad. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Acompáñanos en este viaje. Cuando los paramédicos llegaron, con sus uniformes y su urgencia profesional que contrastaba con la parálisis del lugar, sacaron a Luisa en una camilla por la entrada principal del restaurante. El Dorado seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Una máquina de lujo bien engrasada, indiferente al drama humano que se desarrollaba en sus entrañas. Los comensales adinerados, envueltos en sus ropas de diseño y sus conversaciones triviales sobre viajes y negocios, levantaban la vista de sus platos con curiosidad ociosa, susurrando entre ellos, especulando sobre el pequeño escándalo que animaba su cena y les daría algo que contar al día siguiente. Matías Filo estaba de pie junto a la puerta, con una copa de champán en la mano, observando la escena con una sonrisa burlona y desafiante, como un emperador romano viendo a los gladiadores. Mientras subían a Luisa a la ambulancia, con el rostro pálido y contraído por el dolor, él soltó una carcajada. Una carcajada sonora, pública y llena de estriger desprecio que llegó a oídos de todos, una ola de veneno sonoro que se extendió por la acera. Fue su segunda agresión de la noche, una humillación pública diseñada para aniquilar cualquier rastro de dignidad que le quedara a su víctima. Seguro que ahora consigue una buena indemnización, comentó a uno de sus amigos, lo suficientemente alto para que varios curiosos lo escucharan y asintieran con sonrisas cómplices. La gente a su alrededor rió con él, cómplices cobardes de su crueldad. Nadie defendió a Luisa, nadie cuestionó al joven millonario. Aquella risa se clavó en el corazón de Luisa más profundo que cualquier golpe físico, una herida que tardaría mucho más en sanar. Dentro de la ambulancia, las sirenas aullaban con una furia estridente, una banda sonora para su sufrimiento, pero para Luisa, todo era un zumbido distante, un ruido de fondo en su universo de dolor y miedo. Su único foco era el dolor punzante y agudo en su vientre y el miedo atroz que la consumía, un frío que le llega, vea hasta el alma, y la hacía temblar sin control. Cada bache en el camino, cada giro brusco del vehículo, era una tortura que le arrancaba un gemido ahogado, una nueva ola de agonía. Un paramédico intentaba hablarle, hacerle preguntas de rutina sobre su estado, pero su voz no llegaba a ella. Era como si estuviera sumergida bajo el agua, en un mundo donde solo existían el dolor y el pánico. Su mente estaba atrapada en un bucle de terror, repitiendo la imagen del zapato brillante viniendo hacia ella una y otra vez, el destello del cuero pulido antes del impacto. ¿Estaría bien su bebé? ¿Habría sobrevivido a ese ataque tan salvaje y sin sentido? Por mi hijo, haré lo que sea, pensó con una determinación feroz que nació de lo más profundo de su desesperación, una promesa silenciosa que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Era un juramento hecho a la personita que aún no conocía, pero que ya amaba más que a su propia vida. Se aferró a esa idea como a un salvavidas en medio de un océano de dolor. No importaba lo poderoso que fuera Matías Filo. No importaba el miedo que inspirara su apellido. Ella no se iba a rendir. No podía permitírselo. Su hijo merecía que luchara por él hasta el final. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y estériles, con un olor a desinfectante que se pegaba en la garganta y hacía que todo pareciera más frío, más impersonal y más solitario. A Luisa la llevaron a una pequeña habitación, donde la dejaron sola, con el sonido monótono y rítmico de las máquinas que monitorizaban sus constantes vitales, un bip bip que marcaba el paso de su angustia, un reloj que contaba los segundos de su incertidumbre. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pesado, como una manta asfixiante que le impedía respirar. Cada minuto que pasaba era una eternidad de espera, y una tortura para su mente, que no dejaba de crear los peores escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Miraba el techo blanco, con sus manchas impersonales, y sentía una soledad inmensa, una sensación de abandono que le oprimía el pecho hasta dejarla sin aire. Estaba en una ciudad enorme, rodeada de millones de personas, pero en ese momento se sentía como la persona más aislada del mundo. Nadie de su trabajo había llamado.
Nadie se había preocupado por saber si estaba viva o muerta. Eran invisibles, los engranajes sin rostro que hacían funcionar la maquinaria del lujo para gente como los Filo. ¿A quién le importaba una simple empleada de cocina? La frialdad del sistema era casi tan dolorosa como la agresión física. La ciudad seguía su ritmo frenético al otro lado de la ventana, ajena a su sufrimiento. Pero algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Un poder mucho mayor estaba a punto de entrar en escena. Finalmente, una doctora de rostro amable y ojos cansados entró en la habitación. Su expresión era profesional, serena, pero sus ojos transmitían una pizca de compasión genuina que Luisa agradeció en silencio. Un pequeño gesto de humanidad en medio de la frialdad. «Señora, hemos hecho una prueba de urgencia», comenzó la doctora. Su voz era suave pero directa, sin rodeos innecesarios que solo habrían aumentado la angustia. Luisa contuvo la respiración, preparándose para el golpe final, para la noticia que destrozaría su mundo para siempre. Su corazón latía con una fuerza desbocada en sus oídos, un tambor de pánico. «El bebé está vivo». Esas 4 palabras fueron como un torrente de vida que la inundó por completo, una ola de calor que disolvió el hielo del miedo que la tenía paralizada. Las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas brotaron de sus ojos sin control, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan profundo que casi dolía, lágrimas que lavaban parte de su desesperación. Sin embargo, continuó la doctora, y el corazón de Luisa volvió a encogerse en su pecho, el miedo regresando con sus garras afiladas. «El golpe ha sido muy fuerte. Hay riesgo de parto prematuro. Necesita reposo absoluto y estar en observación. Las próximas horas son críticas, no podemos bajar la guardia». La doctora le explicó los procedimientos, los medicamentos, los riesgos, pero Luisa apenas podía procesar la información. Su mente se había aferrado a la primera frase. El bebé estaba vivo. Estaba luchando. Y si él luchaba, ella también lo haría con todas las fuerzas que le quedaban. Mientras tanto, en la opulenta mansión de los Filo, una fortaleza de mármol y cristal, que servía de escenario para su farsa de poder, el ambiente era todo menos tranquilo. Matías caminaba de un lado a otro en el despacho de su padre, una jaula dorada decorada con maderas nobles y arte caro, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera una extensión de su pánico. Su rostro, antes lleno de una arrogancia desmedida y juvenil, ahora mostraba una tensión palpable, sus facciones contraídas por una preocupación que no podía disimular. «No me importa cómo lo hagas, consigue más tiempo», siseaba al teléfono, su voz era un susurro furioso, cargado de un pánico que no podía ocultar a la persona al otro lado de la línea. «No podemos permitir que el banco ejecute la garantía ahora, sería el fin, ¿me oyes? El fin». Colgó la llamada con un golpe seco, la frustración vibrando en cada uno de sus músculos. Su padre, el señor Filo, un hombre de aspecto distinguido y reputación impecable, lo observaba desde su imponente sillón de cuero, con una expresión gélida, sus ojos como 2 trozos de hielo. Ese incidente en el restaurante, no podrías haber elegido un peor momento, Matías, dijo, su voz era un murmullo peligroso, bajo pero lleno de una amenaza contenida. No le preocupaba la mujer herida, ni el bebé en peligro, le preocupaba el escándalo. Un escándalo era lo último que necesitaban cuando su imperio financiero se desmoronaba en secreto, pieza por pieza, como un edificio carcomido por las termitas. La imagen de riqueza y poder que proyectaban era una fachada a punto de venirse abajo. Fue una criada insignificante, padre. Nadie le hará caso, respondió Matías con una soberbia que ya sonaba hueca. De vuelta en la soledad de su habitación de hospital, Luisa no podía dejar de tocarse el vientre con una delicadeza infinita, un gesto instintivo y protector, como si así pudiera transmitirle fuerza y amor a su bebé, como si pudiera crear una barrera con sus propias manos. Los pensamientos se agolpaban en su mente, una mezcla caótica de amor maternal, miedo paralizante, y una desesperación que amenazaba con ahogarla en su propia tristeza. Este pequeño no ha hecho nada para merecer esto, pensó, y las lágrimas volvieron a sus ojos, esta vez silenciosas y amargas, lágrimas de impotencia. La inocencia de su hijo, una vida pura que apenas comenzaba, contrastaba brutalmente con la maldad del mundo que lo esperaba fuera, un mundo donde hombres como Matías Filo podían actuar con total impunidad, protegidos por un escudo de dinero y poder. Quería crear un refugio para él, un lugar seguro donde la crueldad y la injusticia no pudieran alcanzarlo jamás. Pero ¿cómo podría hacerlo?
Se sentía impotente, una hormiga atrapada en una red de poder y dinero que no comprendía del todo, una red diseñada para aplastar a los débiles. La promesa que se había hecho en la ambulancia resonaba en su cabeza: lucharía. Pero la realidad era abrumadora. Era una mujer sin recursos, sin INFL, Wencias, una desconocida enfrentándose a una de las familias más poderosas del país. ¿Quién la ayudaría? ¿Quién estaría de su lado? La doctora había dicho que las próximas horas eran críticas. Algo dentro de ella sabía que los Filo no se quedarían de brazos cruzados, que intentarían silenciarla. El miedo volvió a crecer. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió suavemente, casi sin hacer ruido, rompiendo el silencio cargado de angustia. Una figura alta y elegante entró en silencio, moviéndose con una gracia natural y una calma imponente que parecía fuera de lugar en el ambiente estéril del hospital. Era Alejandro Montalvo. No era un hombre que llamara la atención con gestos ostentosos o una voz potente, sino con una presencia tranquila y magnética que llenaba la habitación, desplazando el aire cargado de miedo y reemplazándolo con una sensación de seguridad. Vestía un traje impecable, cortado a medida, que hablaba de un poder silencioso y real, mucho más profundo que la ruidosa arrogancia de los Filo, pero sus ojos solo tenían una dirección: Luisa. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda y abrumadora preocupación, y una tristeza infinita que parecía emanar de lo más profundo de su alma. Se movió con una deliberada calma, cada paso medido, como si temiera que cualquier movimiento o brusco pudiera romper la frágil atmósfera de la habitación. Se detuvo al lado de la cama, y por un momento, simplemente la miró. En su mirada, Luisa no vio lástima, sino una mezcla de amor incondicional, dolor compartido, y una furia controlada que ardía bajo la superficie como un volcán a punto de entrar en erupción. Era una furia fría, metódica, mucho más aterradora que los arrebatos explosivos de Matías. Alejandro no necesitaba gritar para demostrar su poder. Su silencio era más elocuente y peligroso que cualquier amenaza. Alejandro se sentó en el borde de la cama, con una delicadeza que contrastaba con su imponente figura y la intensidad de su mirada, como si temiera hacerle daño con el más mínimo contacto. Tomó la mano de Luisa entre las suyas, con cuidado de no apretar demasiado, envolviéndola con su calor. Sus manos eran grandes y fuertes, y su contacto fue un bálsamo para el alma herida de ella, una conexión tangible que la anclaba a la realidad y la sacaba de la espiral de pánico. Ella se estremeció al sentirlo, y una lágrima solitaria que no había podido contener rodó por su mejilla. Él la secó con el pulgar, su gesto lleno de una ternura infinita que desmentía la tormenta que se agitaba en su interior. La miró a los ojos, y en la profundidad de su mirada, Luisa vio una promesa. Una promesa de protección, de justicia, de venganza. No tienes que hablar, no te esfuerces. Solo descansa. Yo me encargo de todo, dijo él finalmente. Su voz era un susurro grave y tranquilizador, pero con un filo de acero, o que no dejaba lugar a dudas. Y Luisa le creyó sin dudarlo ni un instante. Por primera vez desde el ataque, sintió que podía cerrar los ojos sin que las pesadillas la asaltaran, porque su protector estaba allí, su roca, su refugio. Estoy aquí, mi amor, no estás sola, susurró Alejandro, inclinándose para besar su frente con una devoción casi reverencial, un gesto que sellaba su promesa. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el poder de calmar la tormenta que se agitaba dentro de ella, dándole un respiro a su corazón agotado. Poco después, una enfermera entró discretamente en la habitación con las pertenencias de Luisa, recuperadas a toda prisa en el restaurante por orden de Alejandro. Se las entregó a él en una bolsa de plástico transparente antes de retirarse con una inclinación de cabeza, reconociendo la autoridad silenciosa que emanaba de él. El contenido era escaso, un reflejo de su vida humilde, un monedero con unas pocas monedas, un juego de llaves y su teléfono móvil, cuya pantalla estaba rota como un reflejo de su propia fractura interna, pero lo que más destacaba era su bolso de tela, ahora manchado de suciedad y rasgado por la caída, un triste testigo de la violencia sufrida. Alejandro lo tomó con un cuidado extremo, como si estuviera manejando una reliquia frágil y sagrada, cada movimiento lleno de respeto. Lo abrió y comenzó a sacar las cosas una por una. Cada objeto era un recordatorio de la vida tranquila que les habían arrebatado con un solo acto de crueldad. Un pequeño relicario de plata, un regalo de él,
tenía un grabado de lujo que nadie habría asociado con una simple empleada. Fue entonces cuando sus dedos encontraron un trozo de papel doblado y arrugado en el fondo del bolso. Estaba húmedo y manchado, casi destrozado por el impacto. Con una delicadeza infinita, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos, Alejandro lo desdobló. Era la ecografía de su bebé. La imagen era borrosa, una mancha gris y blanca sobre un fondo negro, pero para ellos, era el retrato más hermoso del mundo. La primera foto de su hijo, la prueba tangible de su sueño. Alejandro levantó la vista del papel, sus ojos oscuros como una noche de tormenta, cargados de una furia que prometía destrucción total. Miró a Luisa, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo la magnitud de lo que él sostenía en su mano. Le mostró la pequeña imagen, alisándola con cuidado sobre la palma de su mano para que ella pudiera verla bien. Un sollozo se escapó de los labios de Luisa al verla, un sonido de dolor y alivio al mismo tiempo, la constatación de que su tesoro más preciado no se había perdido. Pensé que la había perdido, susurró con la voz entrecortada, aferrándose a ese pequeño trozo de papel como si fuera su vida, como si contuviera el alma de su hijo. Él negó con la cabeza lentamente, sus ojos nunca abandonaron los de ella, transmitiéndole toda su fuerza, toda su determinación. Quien hizo esto, lo pagará. Te lo juro por mi vida, dijo Alejandro, y su voz, aunque baja, tenía la dureza del acero forjado en el fuego, una resonancia que vibraba con una promesa inquebrantable. No era una amenaza impulsiva, producto del momento, era una sentencia. En ese momento, en esa aséptica habitación de hospital, con la imagen maltratada de su hijo nonato entre ellos, se selló un pacto de sangre. Alejandro usaría cada gramo de su poder, cada recurso a su disposición, para destruir a la familia Filo. No se trataba de dinero ni de orgullo. Se trataba de algo mucho más primario. El imperio de los Filo no sabía la tormenta que acababan de desatar sobre sus cabezas. Podrías haberlo arruinado todo. ¿Tienes la más mínima idea de lo que está en juego en este momento?, gritó el señor Filo, perdiendo por fin la compostura en la seguridad de su despacho, las venas de su cuello marcándose por la tensión. La fachada de la familia, construida durante generaciones sobre cimientos de astucia y crueldad, se sostenía por hilos tan finos que un soplo de aire podría romperlos. Su nombre, que antes abría todas las puertas y silenciaba cualquier crítica, ahora era sinónimo de deudas ocultas y negocios al borde del colapso. Vivían de prestado, manteniendo una ilusión de opulencia para engañar a sus acreedores y al mundo. El ataque de Matías a Luisa no era solo un acto de crueldad despreciable. Era de una estupidez monumental. Había puesto un foco de atención sobre ellos en el peor momento posible, atrayendo a los buitres cuando la presa ya estaba moribunda. Toda nuestra vida es un castillo de naipes, y tú vienes con un soplete, continuó el padre, su rostro, enrojecido por la ira, y un pánico mal disimulado. Si la prensa empieza a escarbar, se acabó. ¿Lo entiendes? Se acabó. No quedará ni el polvo. Matías, que ya había superado el pánico inicial de la llamada telefónica, volvió a su habitual arrogancia, un mecanismo de defensa, para no enfrentarse a la magnitud de su error. Por favor, padre, es una criada, ¿quién va a escucharla? Le ofreceremos algo de dinero y se callará. Siempre lo hacen, respondió con un desdén que enfureció aún más a su padre. Justo en ese momento, llegó el doctor Salazar, el abogado de la familia. Un hombre astuto y sin escrúpulos, con un traje tan caro como su moral era barata, un tiburón vestido de seda que olía la sangre a kilómetros. Entró en el despacho sin llamar, una prerrogativa que se había ganado a base de solucionar los sucios problemas de la familia durante años. Su rostro serio y calculador no mostraba ninguna emoción. Ya tengo un plan, anunció sin preámbulos, su voz era fría y precisa, como el bisturí de un cirujano. El señor Filo y Matías se giraron hacia él, buscando una solución mágica a sus problemas, un salvavidas en su mar de desesperación. Lo primero es el control de daños. Ya he hablado con mis contactos en la prensa, el incidente se tratará como un pequeño altercado, un malentendido, nada más. Lo segundo es la víctima. Salazar se detuvo, saboreando el momento, disfrutando de su poder sobre aquellos hombres supuestamente poderosos.
Tenemos que desacreditarla por completo. Pintarle a lo oculcocua. Como una oportunista que busca un día de pago fácil. Diremos que ella lo provocó, que tropezó, que está exagerando sus lesiones para sacar dinero. Tenemos que destruir su credibilidad antes de que pueda decir una sola palabra. Matías sonrió por primera vez en horas. Le gustaba el plan. Era sucio, era cruel. Y lo ponía a él de nuevo en una posición de poder. Y si eso no funciona, añadió Salazar con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Siempre hay otras formas más permanentes de garantizar el silencio. Al mismo tiempo, en el hospital Alejandro Montalvo también estaba al teléfono. Salió al pasillo para no molestar a Luisa, que por fin había conseguido dormirse, y su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad inquebrantable que no admitía réplica ni demora. Quiero un informe completo sobre la familia Filio, dijo a la persona al otro lado de la línea, su jefe de seguridad, un hombre que le debía una lealtad absoluta. Padre e hijo, sus negocios, sus finanzas, sus deudas, sus enemigos. Quiero saber dónde compran el pan y con quién se acuestan. No dejes piedras sin remover. No me importa el coste, no me importa el tiempo. Quiero saberlo todo, hasta el último detalle sucio. Hizo una pausa, escuchando la confirmación de su interlocutor. Y encuentra a todos los testigos del incidente en El Dorado. El personal de cocina, los camareros, incluso los comensales que estuvieran cerca. Ofréceles protección total y anónima. Y asegúrate de que sepan que estar de mi lado es mucho más seguro que estar del lado de los Filo. Quiero que sientan que pueden hablar sin miedo, que la verdad tiene un refugio. Colgó el teléfono. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos ardían con una determinación helada y metódica. Mientras los Filo planeaban una campaña de desprestigio basada en mentiras, Alejandro estaba poniendo en marcha una maquinaria de investigación basada en la verdad. La guerra había comenzado y se libraría en dos frentes muy diferentes. Cuando Alejandro volvió a la habitación, Luisa se había incorporado un poco, apoyada en un montón de almohadas. Sus ojos, aunque cansados y rodeados de sombras oscuras, tenían un nuevo brillo de determinación que no estaba allí antes. Lo miró entrar, y una pequeña sonrisa, frágil pero real, se dibujó en sus labios. Verlo tomar el control, sentir la ola de su fuerza protegiéndola como un escudo invisible, le había devuelto el espíritu de lucha que la agresión y la soledad casi le habían robado por completo. Pensé que lo había perdido, susurró, refiriéndose a la imagen que él todavía sostenía con sumo cuidado en su mano. Pensé que te había perdido a ti. Su voz se quebró al confesar su miedo más profundo, la vulnerabilidad de su amor secreto. La idea de que su vida pudiera ser descubierta de la peor manera y que eso lo alejara de ella, era un terror que a veces la paralizaba más que cualquier amenaza física. Alejandro se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano de nuevo. Nunca vas a perderme, Luisa, nunca, afirmó con una convicción absoluta que no dejaba lugar a dudas. Somos una familia. Y nadie, absolutamente nadie, se mete con mi familia y sale impune. Le entregó la pequeña imagen, ahora alisada y seca. Luisa la tomó con manos temblorosas y la acercó a su corazón. Era más que un papel. Era su bandera, su razón para ser valiente, el símbolo de todo por lo que luchaba. El plan de los Filo se puso en marcha con una eficiencia aterradora, como una plaga silenciosa que se extiende en la oscuridad de la noche. Esa misma noche, dos hombres de aspecto intimidante con trajes baratos que no lograban ocultar sus hombros anchos y miradas vacías, visitaron al joven camarero que había intentado ayudar a Luisa. Lo encontraron en el callejón trasero de su modesto apartamento, mientras sacaba la basura, un lugar oscuro y solitario. Su método era sutil, sin violencia física pero infinitamente más cruel. Sabemos que tienes una madre enferma que necesita medicinas caras, dijo uno de ellos. Su voz era monótona, sin emoción, lo que la hacía aún más amenazante. Y una hermana pequeña que va a la escuela en este barrio. Sería una verdadera lástima que algo malo les pasara. O que tú, de repente, perdieras tu trabajo y no pudieras cuidarlas. El mensaje era inequívoco, una amenaza velada en una falsa preocupación que se sentía como una soga al cuello. No viste nada en esa cocina. Fue un accidente. La chica tropezó. Entendido. El joven, pálido y temblando, con el corazón martilleando en su pecho como un pájaro enjaulado, solo pudo asentir en silencio.
las palabras atascadas en su garganta por el terror. Al día siguiente, el chofer que había trabajado para la familia durante más de 10 años recibió una llamada. Sus servicios ya no son requeridos, le informaron con frialdad. Le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad muy estricto antes de entregarle un generoso finiquito. Era dinero para comprar su silencio. Los Filo estaban cortando todos los cabos sueltos. Alejandro leyó el artículo que apareció en un blog de Sociedad en su teléfono. Su rostro una máscara de fría calma, sin mostrar ninguna emoción mientras sus ojos recorrían las venenosas palabras. Lo esperaba. Sabía que este era el primer movimiento de sus oponentes, predecible y cobarde. Un ataque rastrero desde las sombras para envenenar el pozo antes de que la verdad pudiera beber de él. Pasó el teléfono a Luisa, preparándola con la mirada para lo que iba a leer. A medida que ella avanzaba por el texto, sus ojos se llenaron de una indignación que le devolvió el color a las mejillas, una rabia justa que quemaba el miedo. «Mienten», susurró, su voz temblando de rabia e incredulidad. «Dicen que tropecé, que lo provoqué para sacarle dinero. Que soy una estafadora profesional, que se aprovecha de hombres ricos». Alejandro asintió lentamente, tomando el teléfono de sus manos para que no tuviera que seguir leyendo. «Esto es lo que hacen, mi amor. Tuercen la realidad para que se ajuste a sus intereses. Construyen un mundo de mentiras para protegerse. Pero no importa. Es solo ruido, palabras vacías que se llevará el viento, no tienen poder real». Levantó la vista y la miró con una intensidad que la hizo estremecerse, dándole una fuerza que no sabía que necesitaba. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Y cuando lo haga, no será en un pequeño bloc de chismes. Será en un lugar donde no podrán esconderse. Un lugar donde sus mentiras se derrumbarán bajo el peso de las pruebas, y todo el mundo verá quiénes son en realidad. Luisa dejó el teléfono a un lado, su corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de una rabia justa y poderosa que le recorría las venas como un fuego purificador. La ira que sentía era tan intensa que casi eclipsaba el dolor físico, convirtiéndose en un combustible para su espíritu, una armadura contra la desesperación. Tomó la pequeña imagen que había dejado en la mesita de noche como si fuera un tesoro, un amuleto sagrado. La sostuvo con ambas manos, mirándola fijamente, memorizando cada detalle borroso, cada sombra. La imagen de su hijo, su pequeño luchador. Esa imagen era su ancla, su brújula moral, su razón para no derrumbarse y seguir adelante sin importar lo que le lanzaran. Cada vez que las mentiras y las humillaciones amenazaban con abrumarla, cada vez que el miedo intentara paralizarla, miraría esa foto y recordaría por qué estaba luchando. No era por ella, era por él, por su futuro, por el derecho a nacer en un mundo donde la justicia no fuera una palabra vacía reservada para los ricos. No dejaría que lo definieran como el hijo de una criada oportunista. Él era el hijo de una madre que lo amaba más que a nada en el mundo. «No te fallaré», susurró a la pequeña imagen, su voz cargada con una convicción de hierro. «Lucharé por ti hasta mi último aliento, mi pequeño». La pequeña foto se había convertido en el corazón de su resistencia, el símbolo de su causa. Los días se convirtieron en semanas, un tiempo suspendido, entre la recuperación física y la preparación para la batalla legal que se avecinaba. La investigación de Alejandro dio sus frutos, tejiendo una red de pruebas irrefutables, cada hilo más fuerte que el anterior. Había encontrado al chofer despedido, quien, con la promesa de protección y un nuevo comienzo lejos de la ciudad para él y su familia, accedió a testificar sobre las conversaciones de pánico que había escuchado en la limusina acerca de la inminente bancarrota de los Filo. También localizó a un contable junior que había sido despedido meses atrás por negarse a falsificar los informes financieros para engañar a los bancos. El hombre, temeroso pero con un fuerte sentido del deber, entregó copias de los documentos originales que había guardado como seguro de vida. «Siempre supe que este día llegaría, señor Montalvo», dijo el contable, su voz temblaba ligeramente por los nervios, pero sus ojos eran firmes. La codicia del señor Filo no tiene límites. Alejandro sabía que cada pieza del rompecabezas era crucial. No bastaba con demostrar la agresión. Tenía que destruir la fachada de poder que protegía a los Filo, exponerlos como los fraudes desesperados que realmente eran. Era un juego de ajedrez, y él estaba moviendo sus piezas con una precisión quirúrgica, anticipando cada movimiento de Salazar.
Mientras tanto, la recuperación de Luisa era lenta pero constante. Cada día se sentía un poco más fuerte, su cuerpo sanando al mismo ritmo que su determinación crecía. Pero ¿sería suficiente todo aquello para ganar? Las sesiones de preparación con el fiscal, el señor Ramírez, eran intensas y agotadoras, dejándola exhausta emocionalmente. Era un hombre bueno, un veterano de 1000 batallas legales, que creía firmemente en la justicia, pero también era un realista que conocía la crueldad de los tribunales. Luisa, van a intentar destruirte en el estrado, le advirtió. Su tono era serio pero amable, sin querer asustarla, solo prepararla. Van a rebuscar en tu pasado, van a torcer tus palabras, van a intentar hacerte parecer una mentirosa, una cazafortunas. Necesito que estés preparada para eso. No puedes dejar que te provoquen. Tienes que mantener la calma, sin importar lo que digan. Luisa escuchaba atentamente, asintiendo en silencio, absorbiendo cada palabra. Cada noche, practicaba sus respuestas frente al espejo, imaginando el rostro burlón de Salazar, haciéndole las preguntas más crueles. No lo hago por mí, lo hago por él, se repetía una y otra vez, tocando su vientre, que ahora era una curva prominente y hermosa. Alejandro la apoyaba en cada paso, nunca la dejaba sola. Le traía su comida favorita, simplemente se sentaba en silencio a su lado cuando ella no tenía ganas de hablar. Su presencia era un ancla, una fuente de fuerza silenciosa, que le daba el coraje para seguir adelante. Tengo miedo, Alejandro, le confesó una noche, su voz apenas un susurro en la oscuridad de su habitación. Él la abrazó con fuerza. Lo sé. Pero el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Y tú eres la persona más valiente que conozco. Por su parte, el equipo de Salazar no estaba ocioso. Trabajaban día y noche para construir su castillo de mentiras. Habían contratado a un investigador privado sin escrúpulos para que escarbara en la vida de Luisa, buscando cualquier trapo sucio, por pequeño que fuera, cualquier error del pasado que pudieran magnificar. No encontraron nada. Su vida era un libro abierto de trabajo duro, decencia y una honestidad casi anacrónica. Pero eso no detuvo a Salazar. Si no puedes encontrar la suciedad, invéntala. Empezaron a filtrar rumores a la prensa sensacionalista, como pequeñas dosis de veneno, que Luisa tenía un historial de relaciones con hombres ricos, que había sido despedida de trabajos anteriores por motivos dudosos, que era conocida por su carácter conflictivo. Eran mentiras descaradas, fabricadas de la nada, pero en el tribunal de la opinión pública, una mentira repetida 1000 veces puede empezar a sonar a verdad. Perfecto, dijo Salazar a Matías, mostrándole un artículo de un tabloide con una foto poco favorecedora de Luisa, sacada de contexto. Para cuando lleguemos al juicio, la mitad del jurado ya pensará que es una arpía. Solo tendremos que darles el empujón final. Matías, sintiéndose seguro de nuevo bajo el ala protectora de Salazar, sonrió con malicia. Quiero que sufra, dijo con un veneno que no había disminuido. Quiero que se arrepienta del día en que se cruzó en mi camino. Su padre lo observaba en silencio, una sombra de preocupación cruzando su rostro. El plan de Salazar era brillante, pero también arriesgado. Se estaban creando enemigos muy poderosos. Y Alejandro Montalvo no era un hombre con el que se pudiera jugar. Una semana antes de que comenzara el juicio, ocurrió algo inesperado, un golpe de suerte que a veces el destino reserva para las causas justas. Alejandro recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro, había una pequeña memoria USB y una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa. Nadie merece lo que le hicieron a esa chica. Los Filo me arruinaron hace años. Use esto. Que se haga justicia. Intrigado, Alejandro conectó la memoria a su ordenador, su corazón latiendo un poco más rápido. Contenía una única grabación de vídeo. Era de una cámara de seguridad oculta en un bar exclusivo, de hacía apenas unas semanas. La calidad de la imagen era granulada, oscura, pero el audio era nítido, escalofriantemente claro. Mostraba a Matías, borracho, jactándose ante sus amigos. Esa criada se lo merecía, decía, arrastrando las palabras. Le di una lección que no olvidará. Uno de sus amigos preguntó, pero no decían que estaba embarazada. Matías soltó una carcajada, la misma risa horrible que Luisa recordaba, llena de crueldad. Mejor, así aprende por partida doble. Alejandro sintió una oleada de furia helada, mientras veía el vídeo, una rabia fría y calculadora.
Era la prueba definitiva. La confesión de la boca del propio monstruo. No se lo mostró a Luisa, no quería causarle más dolor. Pero se lo entregó al fiscal Ramírez. Creo que esto cambia las reglas del juego, ¿no le parece?, dijo Alejandro. Su voz era tranquila, pero sus ojos prometían la aniquilación total de sus enemigos. El fiscal vio el vídeo, su rostro se endureció. Señor Montalvo, dijo finalmente, creo que acabamos de ganar el caso. El día del juicio llegó, un día gris y nublado que reflejaba la tensión que se respiraba en el aire, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas, miembros de la alta sociedad y curiosos se agolpaban en los bancos, ansiosos por presenciar el enfrentamiento del año, el drama de David contra Goliat en su versión moderna. Luisa entró en la sala del brazo de Alejandro, con la cabeza alta, su vestido de maternidad sencillo pero elegante era un símbolo silencioso de por qué estaban allí, una declaración de principios. Intentó no mirar a Matías, pero sus ojos se encontraron por un segundo a través de la sala. Vio en su mirada la misma arroga, NCIA. La misma crueldad, aunque quizás con un atisbo de nerviosismo que antes no estaba. Pero esta vez, ella no sintió miedo. Sintió una calma fría, una resolución de acero que la anclaba al suelo. No vas a ganarme, pensó, apretando la mano de Alejandro. Esta vez, no. El juicio comenzó. Las declaraciones de apertura fueron predecibles. El fiscal Ramírez pintó un cuadro de brutalidad, arrogancia y abuso de poder. Salazar, por su parte, describió a Luisa como una actriz consumada, una maestra del engaño que había tendido una trampa a un joven ingenuo y rico. La batalla por la verdad había comenzado oficialmente, y cada palabra pronunciada en esa sala sería un arma. El destino de dos familias estaba a punto de decidirse en ese escenario. Y el mundo entero estaba observando. De pie en el estrado, Luisa narró los hechos con una claridad que helaba la sangre, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala del tribunal, firme y sin titubeos. No había histeria en su tono, solo la cruda y pesada verdad de una pesadilla vivida, contada con una dignidad que desarmaba. Llegó al restaurante exigiendo una mesa que ya estaba reservada. Cuando le expliqué la situación cortésmente, su rostro se transformó. Comenzó, sus ojos fijos en un punto lejano, reviviendo cada segundo con una precisión dolorosa. Me llamó, criada inútil corta, dijo que gente como yo solo servía para fregar suelos y que no debía dirigirle la palabra. Sus palabras eran como latigazos, pero mantuve la calma por mi trabajo. Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo la mirada de todos clavada en ella. Alejandro la observaba desde su asiento, con el corazón en un puño, admirando su increíble fortaleza, su coraje silencioso. Luego, sin previo aviso, me golpeó. Con todas sus fuerzas. Caí hacia atrás, mi único instinto era proteger mi vientre. Un murmullo de conmoción recorrió la sala, un sonido de horror colectivo. Tengo que ser fuerte, por los dos, pensó, apretando discretamente las manos sobre su regazo. Mientras sus amigos lo apartaban, él se reía. Esa risa. Es lo que no puedo olvidar, se reía de mi dolor, como si yo fuera un insecto que acababa de aplastar. El fiscal, un hombre de aspecto amable pero con ojos de acero, dejó que el impacto de sus palabras se asentara en la conciencia del jurado. Salazar se levantó con la lentitud de un depredador, que saborea el momento. Su confianza era una armadura brillante. Su estrategia era clara, destrozar la credibilidad de Luisa, convertir a la víctima en la culpable. Se acercó al estrado, su sonrisa era una mueca de desprecio apenas disimulada. Señorita García, no es cierto que usted atravesaba serias dificultades económicas antes de este lamentable incidente, comenzó, su voz rezumaba un falso interés, una compasión venenosa. Tenía las deudas que cualquier persona trabajadora tiene para salir adelante. Nada fuera de lo común, respondió ella, su calma era un escudo impenetrable que desconcertó al abogado. Pero sí era consciente de que el señor Matías Filho es el heredero de una de las mayores fortunas del país, ¿verdad? Conocía su estatus. Sabía que su familia era conocida, admitió Luisa con honestidad. Salazar sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado un punto crucial. Claro que lo sabía. Y qué oportuno que tras el
altercado, usted se apresurara a obtener pruebas médicas. No es así. ¿No le parece una medida un poco drástica, casi premeditada? Luisa se mantuvo firme, sin dejarse intimidar. Fui al hospital porque temía por la vida de mi hijo. Cualquier madre en mi lugar habría hecho lo mismo. El golpe fue bajo, brutal, pero no logró quebrarla. La verdad era su armadura. Algo estaba a punto de cambiar. Viendo que su ataque directo había fallado, Salazar cambió de táctica, recurriendo a la humillación personal, al fango. Desplegó una fotografía a color, una imagen de un tabloide sensacionalista que su equipo había filtrado, y la mostró al jurado antes de plantársela a Luisa como si fuera un arma. Hablemos de su estilo de vida, señorita García. ¿Reconoce esta fotografía? En la imagen, se veía a Luisa riendo en una fiesta, con una luz extraña que hacía que sus ojos parecieran vidriosos, dando una impresión equivocada. Es de la fiesta de cumpleaños de mi primo hace 2 años, respondió el pía, sin dudarlo, reconociendo la imagen al instante. ¿Su primo? ¿O era una de sus habituales noches de desenfreno y alcohol? Siseó Salazar, su voz era puro veneno, goteando insinuaciones. Protesto, exclamó el fiscal, poniéndose en pie, pero el juez, con un gesto cansado, permitió la pregunta, para desesperación de Alejandro. Estaba celebrando con mi familia. Mi abuela había hecho un pastel. En mi mano tengo un vaso de refresco. No bebo alcohol, señor Salazar, nunca lo he hecho. La calma de Luisa era desconcertante. ¿No bebe? Pero si en la foto parece claramente intoxicada. La tensión en la sala era palpable. Pero en lugar de derrumbarse, Luisa esbozó una sonrisa melancólica. Usted, mejor que nadie, sabe lo fácil que es manipular una imagen para que cuente una mentira. Se puede cambiar la luz, el ángulo, es lo mismo que está intentando hacer conmigo, tomar pedazos de mi vida y retorcerlos para construir una mentira. Pero la verdad, señor, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Salazar, frustrado por la calma de Luisa, decidió dar un golpe que creía definitivo. Se acercó a su mesa y recogió un documento, agitándolo en el aire. Hablemos de algo que no se puede manipular tan fácilmente, señorita García. Hablemos de su trabajo. ¿No es cierto que fue despedida de su anterior empleo en el Hotel Esplendor por, digamos, diferencias irreconciliables con un cliente muy importante? La acusación flotó en el aire, pesada y sucia. Luisa palideció ligeramente, no por culpa, sino por el recuerdo doloroso. Me fui de ese trabajo porque el cliente en cuestión me hizo proposiciones indecentes, y al rechazarlo, intentó usar su poder para que me despidieran. Mi jefe no me apoyó, así que decidí marcharme para proteger mi dignidad. Salazar sonrió, era la reacción que buscaba. Ah, la dignidad, una palabra que usa usted mucho. Pero no tiene testigos de esa supuesta proposición, ¿verdad? Es su palabra contra la de un respetado hombre de negocio, siglo. ¿No será que tiene un patrón de comportamiento de crear conflictos con hombres ricos para luego victimizarse? Antes de que el fiscal pudiera protestar, Luisa lo interrumpió, su voz ahora con un filo de acero. El único patrón que veo aquí, señor Salazar, es el de hombres como usted y su cliente, que creen que el dinero les da derecho a pisotear a los demás y a comprar la verdad. Pero mi dignidad no está en venta. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por la respiración contenida de los presentes. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El doctor Salazar se paseaba frente al jurado, su confianza recuperada, actuando como el director de una orquesta macabra, cada uno de sus movimientos calculado para proyectar poder y sembrar la duda. Señaló a Luisa con un dedo acusador, su voz resonando con una falsa indignación. Señoras y señores del jurado, ¿qué tenemos aquí en realidad?, preguntó retóricamente, deteniéndose para que su veneno calara hondo en sus mentes. Tenemos a una mujer que, muy convenientemente, sufre un accidente con un hombre inmensamente rico. Una mujer que decide montar este circo mediático para obtener la mayor cantidad de dinero posible, para asegurar su futuro a costa de una calumnia. Sus palabras eran un ácido diseñado para manchar la imagen de Luisa, para transformarla de víctima en una astuta depredadora. Matías Filo observaba desde su asiento, una pequeña sonrisa de suficiencia dibujándose en sus labios mientras su padre, a su lado, asentía levemente, satisfecho con el brutal trabajo de su abogado.
La atmósfera en la sala comenzaba a cambiar, la simpatía inicial hacia Luisa se erosionaba lentamente, reemplazada por una suspicacia fría y calculadora. Esto no puede estar pasando, pensó Luisa, sintiendo una ola de pánico helado recorrer su espalda. No pueden creerle. Pero veía los rostros del jurado, y en algunos de ellos, la semilla de la duda ya había echado raíces. Algo estaba a punto de romperse. El castillo de la verdad parecía tambalearse. Salazar continuó su asalto, llamando al estrado al joven camarero que lo había presenciado todo en la cocina de El Dorado. El muchacho subió con los hombros caídos, evitando a toda costa la mirada de Luisa, como si le quemara. Su rostro estaba pálido como la cera, sus manos temblaban visiblemente mientras juraba decir la verdad, una verdad que estaba a punto de traicionar. Salazar lo trató con una amabilidad paternalista y condescendiente que era aún más cruel que un ataque directo, una manipulación pública de su miedo. ¿Podrías describirnos lo que viste esa noche, hijo? Tómate tu tiempo, le preguntó con una suavidad calculada, como un lobo disfrazado de abuelo. El camarero tragó saliva, su voz apenas un susurro tembloroso y roto que apenas se oía. Yo no vi mucho, señor. Había mucho jaleo en la cocina. Ella se movió muy rápido entre las mesas y simplemente tropezó. Sí, eso fue lo que pasó. Tropezó y cayó al suelo. El señor Filo solo intentó apartarse para no chocar Cosest. En ella, fue un accidente. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en el corazón de Luisa. La mentira era tan burda, tan descarada, que le revolvió el estómago. Vio el miedo puro en los ojos del joven. Un miedo tan profundo que lo obligaba a traicionar su propia conciencia. No puedo odiarlo, pensó Luisa, sintiendo una extraña mezcla de rabia y una profunda compasión por su debilidad. Está tan asustado como yo. Salazar sonrió al jurado. Parecía que todo estaba perdido. El fiscal se puso de pie, su rostro era una máscara de calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Se acercó al joven camarero con una expresión comprensiva, no de ataque. Entiendo que estés asustado, hijo, dijo en voz baja, pero con una claridad que resonó en cada rincón de la sala. Sé que tienes una madre enferma y una hermana pequeña, a las que quieres mucho. Y también sé que 2 hombres te visitaron hace unas noches. Hombres que trabajan para la familia Filo, ¿no es así? El camarero levantó la vista de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, dilatados por un pánico absoluto. Salazar se levantó de un salto, su compostura rota por primera vez. Protesto, esto es una clara intimidación al testigo, es inadmisible. Pero el juez, con la mirada fija en el joven aterrorizado, negó con la cabeza, su expresión severa. La protesta es denegada. Continúe, fiscal. El fiscal se volvió hacia el camarero, su voz ahora un ancla de seguridad, en medio del mar de miedo. No tienes que tener miedo nunca más. A partir de este mismo momento, tú y tu familia, estáis bajo protección policial. Ahora, por favor, por el bien de tu conciencia, dile a este tribunal la verdad, ¿qué pasó realmente en esa cocina? Fue como si una presa se rompiera. El joven estalló en sollozos incontrolables. Me amenazaron, gritó entre lágrimas, su voz rota por la culpa. Dijeron que le harían daño a mi mamá, él la pateó. La pateó con todas sus fuerzas, y luego se rió de ella. La confesión del camarero cayó como una bomba en la sala, y el murmullo de incredulidad se convirtió en un clamor de indignación. Matías Filo se puso blanco como el papel, su fachada de confianza y arrogancia se hizo añicos en un instante, dejando al descubierto al niño asustado que era en realidad. Con la credibilidad de los Filo hecha trizas, el fiscal pasó a la segunda fase de su ataque, desmantelar su imagen de poder intocable. Llamó a un perito contable, un hombre de mediana edad con gafas, y un aire meticuloso que inspiraba confianza. En la pantalla gigante del tribunal, comenzaron a aparecer documentos, gráficos y cifras que pintaban un panorama financiero desolador para la familia. Como pueden ver, señoría y miembros del jurado, explicó el perito con una voz monótona y precisa, la empresa Filo Holdings se encuentra en una situación de insolvencia técnica desde hace más de 18 meses. Han estado vendiendo activos en secreto, falsificando informes de beneficios y acumulando deudas que superan con creces su capital real. En resumen, están en bancarrota.
El señor Filo se hundió en su asiento, su rostro adquiriendo un color gris ceniciento. El imperio que había construido sobre cimientos de arena se estaba desmoronando a la vista de todos. El fiscal tomó la palabra de nuevo, conectando los puntos para el jurado. La agresión del señor Matías Filio no fue solo un acto de crueldad, sino también de desesperación. Necesitaban mantener una fachada de poder a cualquier coste para seguir engañando a sus acreedores. Y ahora, señoría, tenemos una última prueba que presentar, anunció el fiscal, y su voz adquirió un tono grave y solemne que silenció por completo la sala. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante cobró vida de nuevo. La imagen era granulada, grabada desde un ángulo bajo, como si la cámara estuviera escondida en una maceta o bajo una mesa. Mostraba a Matías Filo en un local de lujo, rodeado de sus amigos, pocos días después del incidente. Estaba visiblemente borracho, con los ojos brillantes de alcohol y una arrogancia desmedida. La calidad del audio, sin embargo, era sorprendentemente clara. Esa criada se lo merecía, se le oía decir a Matías arrastrando las palabras con desprecio. Creyó que podía decirme que no a mí. A mí. Le di una lección que no olvidará jamás. Una buena patada para ponerla en su sitio y que aprenda quién manda. Uno de sus amigos, visiblemente incómodo, le preguntó en voz baja, pero no decían que estaba embarazada. Matías soltó una carcajada, la mipalgi, una carcajada horrible y vacía que Luisa recordaba de la puerta del restaurante. Un sonido que helaba la sangre. Mejor, así aprende por partida doble. A ver si ahora se atreve a abrir la boca esa muerta de hambre. El vídeo terminó, dejando tras de sí un silencio atronador que llenó la sala. Nadie podía respirar. La crudeza de su confesión, la maldad pura y sin adulterar, era nauseabunda. El abogado Salazar estaba lívido, completamente descompuesto. Su rostro era una máscara de incredulidad y pánico. Intentó levantarse, balbucear una protesta desesperada, alegar que el vídeo era un montaje, una falsificación, cualquier cosa. Pero su voz se ahogó en el mar de indignación que inundaba la sala, su poder se había evaporado. El juez lo silenció con un golpe de mazo, sus ojos fijos en Matías con una expresión de absoluto desprecio que helaba la sangre. El joven heredero estaba petrificado en su silla, con la boca abierta, el color habiendo desaparecido por completo de su rostro. Parecía una estatua de cera, un hombre hueco cuya arrogancia había sido succionada de repente, dejando solo un vacío de terror palpable. Su padre, a su lado, había envejecido 10 años en 10 minutos. Miraba a su hijo no con ira, sino con una desesperación abyecta, la mirada de un hombre que reconoce su fracaso final y absoluto, la ruina de su linaje. Lo habían perdido todo, no solo el dinero, no Sol, o la reputación. Habían perdido cualquier pretensión de humanidad. No puedo creerlo, el mundo entero lo ha visto, pensó Matías, su mente colapsando bajo el peso de la exposición pública, un juicio mucho más rápido y cruel que el legal. Estoy acabado. Mi vida ha terminado aquí y ahora. El silencio en la sala era un juicio en sí mismo, más pesado y condenatorio que cualquier veredicto formal. El fiscal se acercó a Luisa, que permanecía en el estrado, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de un dolor que por fin encontraba una salida. Su voz fue suave, llena de un profundo respeto. Señorita García, solo una pregunta más. El abogado defensor la acusó de buscar una compensación económica. Ha quedado claro que eso es una mentira. Pero quiero que el jurado y el mundo entero escuchen de sus propios labios por qué ha soportado todo esto. ¿Por qué ha luchado con tanta valentía? Luisa respiró hondo, buscando fuerzas en lo más profundo de su ser. Levantó la vista, ya no hacia el jurado ni hacia el juez, sino hacia Alejandro, su ancla. Luego, con una mano temblorosa pero firme, sacó de un sobre que tenía a su lado una hoja de papel. Estaba un poco arrugada, un recordatorio del día en que casi la pierde para siempre en el hospital. La sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Luché por esto, dijo, y su voz, aunque suave, resonó con la fuerza de un trueno. Esta es la ecografía de mi hijo. La imagen que el señor Salazar llamó, con tanto desprecio mi billete de lotería, eco.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de todos los presentes. Luisa continuó, su mirada recorriendo los rostros del jurado, conectando con cada uno de ellos, hablándoles no como a un tribunal, sino como a seres humanos. Cuando su cliente me pateó en el suelo, no solo me atacó a mí, atacó a una vida inocente que no podía defenderse. Cuando me humilló y se rió, no solo me insultó a mí, sino a la esperanza de un futuro que crecía dentro de mí. Cada vez que quise rendirme, cada vez que sus mentiras y sus amenazas me hicieron dudar y sentirme pequeña, miraba esta pequeña imagen borrosa, y recordaba que no estaba luchando por dinero ni por venganza, como ellos querían hacerles creer. Estaba luchando por el derecho de mi hijo a nacer en un mundo donde un hombre rico y poderoso no pueda destruir una vida por un simple capricho. Estaba luchando para que él aprendiera desde antes de nacer que la dignidad no tiene precio, y que la justicia, aunque a veces tarde, aunque a veces duela, siempre llega para los que tienen el coraje de buscarla. Sus palabras eran simples, directas, pero cargadas de una verdad tan poderosa que nadie en la sala pudo permanecer indiferente. Matías Filo soltó un sollozo ahogado, el sonido patético de un hombre completamente quebrado. El juicio había terminado. El veredicto fue rápido. Una mera formalidad que confirmó lo que todos en la sala ya sabían en sus corazones. Culpable. De todos los cargos. La sentencia fue una de las más duras dictadas en años para un crimen de esa naturaleza. Un mensaje claro y contundente de que la impunidad de los poderosos tenía un límite. Mientras los guardias se llevaban a un Matías catatónico y a su padre, que parecía haber perdido el alma en el proceso, una explosión de flashes de cámaras iluminó la sala como un relámpago. Los periodistas se agolpaban, gritando preguntas, intentando capturar una imagen del rostro de Luisa, la mujer que había derribado a un gigante con la verdad como única arma. Pero ella solo tenía ojos para Alejandro. Él se abrió paso entre la multitud con determinación, y la abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su hombro, protegiéndola del caos. Se acabó, le susurró al oído, su voz llena de emoción contenida. Se acabó, mi amor, lo logramos juntos. Luisa se aferró a él, dejando que toda la tensión, todo el miedo y todo el dolor de los últimos meses se disolvieran por fin en ese abrazo seguro. Habían ganado. No solo habían obtenido justicia para ellos, sino que habían encendido una luz de esperanza para muchos otros. Salieron del tribunal de la mano, enfrentándose a la multitud de cámaras y micrófonos que los esperaban en las escaleras como una manada de lobos hambrientos. Por un momento, el ruido fue abrumador, un muro de sonido y luces intermitentes que amenazaba con devorarlos. Pero ya no les intimidaba. Alejandro levantó una mano pidiendo silencio, y sorprendentemente, para asombro de todos, lo consiguió. La multitud se calló, ansiosa por escuchar al enigmático hombre que había orquestado la caída de los Filo. Sin embargo, no fue él quien habló. Con un gesto de amor y respeto, le cedió el honor a Luisa. Ella se acercó al micrófono, su rostro mostrando una serenidad que parecía imposible después de todo lo que había pasado. Hoy no ha ganado una mujer, dijo con voz clara y firme. Hoy ha ganado la decencia. Hoy ha ganado la verdad sobre la mentira. Quiero que mi historia sirva para que ninguna otra persona tenga que pasar por esto. Para que nadie, nunca más, se sienta demasiado pequeño para alzar la voz y exigir justicia. Sus palabras fueron recibidas con una oleada de aplausos espontáneos. La gente en la calle, los que habían seguido el juicio por los medios, la aclamaban como a una heroína. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Se giró hacia Alejandro, tomó su mano y juntos, bajaron las escaleras hacia su nueva vida. El impacto del juicio se extendió como una onda expansiva por toda la ciudad, sacudiendo los cimientos de la élite adinerada que durante mucho tiempo se había considerado intocable. La historia de Luisa estaba en todas partes, en las portadas de los periódicos, en los programas de noticias y en las conversaciones de la gente. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la caída, un recordatorio de que ni el dinero ni un apellido influyente podían comprar una protección infinita. Inspirados por el coraje de Luisa, otros empleados que habían sufrido abusos a manos de los ricos y poderosos comenzaron a alzar la voz, rompiendo años de silencio temeroso. Se formaron grupos de apoyo, se abrieron líneas de ayuda, y se propusieron nuevas leyes para proteger a los trabajadores de servicios. La victoria de Luisa en el tribunal no fue solo personal,
se convirtió en el catalizador de un cambio social, una pequeña revolución silenciosa que empezó en la cocina de un restaurante. Nunca imaginé que mi pequeña lucha significara tanto para otros, le dijo Luisa a Alejandro una noche, mientras veían las noticias. Despertaste algo que estaba dormido en esta ciudad. Les diste a todos el coraje que no sabían que tenían, respondió él con ternura, besando su frente. Los días que siguieron al veredicto fueron un torbellino de actividad legal y financiera. Alejandro, trabajando con una eficiencia silenciosa y metódica, se aseguró de que todos los activos restantes de la familia Filio fueran liquidados para compensar no solo a Luisa, sino a las decenas de empleados y acreedores que habían sido estafados a Legilec. A lo largo de los años, la imponente mansión Filo fue subastada, sus lujosos muebles y obras de arte vendidos a extraños que no conocían la oscura historia que impregnaba sus paredes. El restaurante El Dorado, manchado para siempre por el escándalo, cerró sus puertas permanentemente, convirtiéndose en un monumento a la ruina de sus dueños. El nombre que una vez fue sinónimo de poder ahora era sinónimo de vergüenza. Mientras el imperio de los Filios se desmoronaba hasta convertirse en polvo, Luisa y Alejandro se centraron en construir su propio futuro. Se mudaron a una casa tranquila a las afueras de la ciudad, un lugar con un gran jardín y mucha luz, lejos del ruido y la intrusión de la prensa. Por primera vez en mucho tiempo Luisa sintió que podía respirar, que podía simplemente ser. Quiero que nuestro hijo crezca aquí, dijo un día mientras paseaban por el jardín, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. Un lugar donde se sienta seguro y amado. El día que nació su hijo, fue el más feliz de sus vidas. El verdadero final de la pesadilla y el comienzo de un sueño que habían luchado por alcanzar. Era un bebé sano, fuerte, con los ojos oscuros y curiosos de su padre y la sonrisa serena de su madre. Lo llamaron Nicolás, que significa victoria del pueblo, un nombre que encapsulaba todo lo que habían superado juntos. Mientras Luisa lo sostenía en sus brazos por primera vez, sintió una oleada de amor tan abrumadora que le quitó el aliento. Todas las cicatrices del pasado, todo el dolor y el miedo, se desvanecieron ante la perfección de ese pequeño ser que dormitaba en su pecho. «Hola, mi pequeño luchador», le susurró, con lágrimas de pura felicidad corriendo por su rostro. Valió la pena. Cada segundo de la lucha, cada lágrima valió la pena por ti. Alejandro se sentó a su lado en la cama del hospital, observándolos con una emoción que rara vez mostraba. Acarició la mejilla del bebé con un dedo, maravillado por la fragilidad y la fuerza de esa nueva vida que habían traído al mundo contra todo pronóstico. «Él es nuestro milagro», dijo en voz baja, su voz quebrada por la emoción. Y era verdad. Nicolás no era solo su hijo, era el símbolo viviente de su amor, de su resistencia y de la victoria de la esperanza. «Es perfecto», pensó Luisa, besando la cabecita de su bebé. Unos meses después del nacimiento de Nicolás, Luisa recibió una carta. El remitente era el joven camarero de El Dorado. En ella, le contaba con una caligrafía temblorosa pero clara que, gracias a la protección y la ayuda económica que Alejandro le había proporcionado de forma anónima, su madre había recibido el tratamiento que necesitaba, y ahora estaba recuperándose favorablemente. Él había vuelto a estudiar por las noches, y soñaba con abrir su propio pequeño restaurante algún día, un lugar donde todos los empleados fueran tratados con dignidad. «Nunca podré agradecerle lo suficiente, señora García», escribió. «Usted me enseñó lo que significa ser valiente de verdad. Me enseñó que hacer lo correcto es mucho más importante que tener miedo. Me devolvió la fe en la gente y en la justicia». Luisa leyó la carta con el corazón encogido por la emoción, las lágrimas nublando su vista. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en una pequeña caja de recuerdos, junto a otros tesoros de su nueva vid. Tasegior salado dorraba parma calurado felletel culijado, ra, silo retino mendaletino macacia leca hacen. Su verdadero legado no era la caída de los Filio, sino el efecto dominó de bondad y coraje que había inspirado en otros. «¿Hemos hecho algo bueno, verdad?», le preguntó a Alejandro esa noche, mostrándole la carta. Él la abrazó por la espalda. «Hemos demostrado que una sola voz, cuando dice la verdad, puede ser más poderosa que un ejército de mentiras». Mientras el nombre Filio se desvanecía en la infamia, el nombre de Luisa García se convirtió en un faro de esperanza. Recibía cartas de todo el país, de mujeres que compartían sus propias historias de abuso, y encontraban en ella la inspiración para buscar ayuda y alzar la voz.
Al principio, se sintió abrumada por la responsabilidad, pero Alejandro la ayudó a ver el poder que tenía para generar un cambio positivo y duradero. Juntos, decidieron crear una fundación. No una organización benéfica grande y llamativa, sino algo personal y directo. Una red para ofrecer apoyo legal, psicológico y financiero a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, especialmente a aquellas que enfrentaban abusos en sus lugares de trabajo. Quiero que cada mujer sepa que no está sola, dijo Luisa en la inauguración de la fundación, con un pequeño Nicolás en brazos. Quiero que sepan que su voz importa y que hay gente dispuesta a luchar a su lado, que no deben tener miedo. La Fundación García Montalvo se convirtió en su nueva misión, una forma de canalizar su experiencia en algo constructivo. Transformaron su dolor personal en un escudo para proteger a otros, asegurándose de que ninguna otra mujer tuviera que enfrentarse a un gigante sola y sin recursos, cambiando innumerables vidas en el proceso. El tiempo pasó, y las cicatrices se desvanecieron hasta convertirse en finas líneas plateadas, recordatorios de una batalla ganada, no de una herida. La historia de Luisa y Alejandro se convirtió en una leyenda familiar, una que le contarían a Nicolás cuando fuera mayor. Le hablarían no del odio y la violencia, sino del coraje y el amor que lo trajeron al mundo. Le enseñarían que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en el carácter, que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de oprimir a otros, sino por la voluntad de levantarlos. Y que la justicia no es un regalo que se recibe, sino un derecho por el que se lucha, día tras día. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente?, preguntó Luisa una tarde, mientras veían a un Nicolás de 5 años correr por el jardín, feliz y completamente despreocupado, un niño sin sombras en su corazón. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Hemos construido una vida para él, le hemos dado un mundo mejor del que encontramos. Y le hemos enseñado a ser un buen hombre. Creo que eso, mi amor, es más que suficiente, es todo. Se quedaron en silencio, observando a su hijo, el fruto de su lucha, el símbolo de su victoria, la prueba de que el bien podía triunfar. 5 años después del juicio, la Fundación García Montalvo era un referente a nivel nacional. Habían ayudado a más de 200 familias a encontrar seguridad, justicia y esperanza, una cifra que crecía cada día. El nombre de Luisa ya no se asociaba con el escándalo de los Filo, sino con el coraje y la filantropía. La vieja mansión de los Filo, después de ser demolida, se convirtió en un parque público. En su centro, una placa de bronce discreta decía, en honor a la fuerza del espíritu humano. A menudo se podía ver a Luisa y Alejandro paseando por allí, observando a las familias disfrutar del espacio que antes fue un símbolo de opresión. Su hijo, un niño sano y feliz, a veces jugaba con una pequeña réplica de la primera imagen que simbolizaba su milagro, un recuerdo de la batalla que sus padres ganaron por él antes de que naciera. Nicolás creció escuchando la historia no como un cuento de terror, sino como una lección de vida. Aprendió que la verdadera riqueza no se hereda, se construye con integridad y se mide por la justicia que se defiende. Su familia no era famosa por su dinero, sino por su decencia, una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna. La verdadera riqueza no se hereda, se construye con integridad y se mide por la justicia que se defiende. Se encuentra en el valor de una madre protegiendo a su hijo, en la lealtad de un esposo que mueve cielo y tierra, y en la comunidad que aprende a alzar la voz contra la tiranía, sin importar lo poderosa que parezca. Luisa y Alejandro no solo ganaron un juicio, le recordaron al mundo que la dignidad es el único patrimonio que nadie puede arrebatarnos. Y esa es una lección que vale más que todas las fortunas del mundo. Su historia demostró que el amor, cuando se une a la justicia, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar imperios construidos sobre cimientos de mentiras y crueldad. El eco de su lucha resuena todavía hoy, un recordatorio perpetuo de que incluso la semilla más pequeña de coraje, plantada en el terreno más hostil, puede crecer hasta convertirse en un árbol tan fuerte que ni la tormenta más violenta puede derribarlo. La justicia había prevalecido no como un acto de venganza, sino como un acto de restauración, devolviendo el equilibrio a un mundo que lo había perdido, y dejando tras de sí una estela de esperanza para las generaciones venideras, un faro de luz en la oscuridad.